predicar el Evangelio se llama mi tema hoy. El hermano puro habla de puro Evangelio. Y a eso los mandó el Señor a predicar el Evangelio, hermano. No tenemos otra cosa que ofrecerle. Vamos a ver más adelante que yo no tengo otra cosa que ofrecerle a usted, sino el Evangelio. Entonces, como estamos en la serie de Romanos, versículo por versículo y palabra por palabra, ahora nos toca Romanos 1:8 al 15. Voy a tratar de terminarlo hasta el 15, pero si no, pues vamos a cortarlo ahí. Ya llevamos en estos 8 versículos, ya llevamos como unas 6 prédicas y apenas estamos en la introducción, hermanos. Esto va a llevar como 10 años, si Dios me permite. Dice el Romanos 1:8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios o a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oramos. Padre, te pedimos por la palabra, Señor. Hemos cantado, Señor, que tú eres el Rey de gloria, Señor. Padre, que tú eres, Señor, exaltado, Señor, sobre todo, Señor. Hoy, Señor, que te pedimos que a través de la predicación, Señor, tú, Señor, camines, Señor, sobre tu palabra y llegues al corazón de tu pueblo y al corazón de aquel que todavía, Señor, no te conoce, Señor. Para que tu palabra, Señor, sea, Señor, edificante, Señor, en ese corazón y sea transformando, Señor, cada día a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado? Amén. En el nombre de Jesús. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Una de las cosas que identifica a Pablo en el libro de los Hechos es que Pablo tenía una pasión por predicar el Evangelio. Quisiéramos nosotros tener la misma pasión que tenía Pablo para predicar ese bendito Evangelio. Él en lo último dice: soy deudor a griegos como judíos, a sabios como a bárbaros, porque él no tenía una deuda con Dios. No, yo estaba hablando al principio que nosotros no tenemos deuda con Dios. Usted no va a salir a predicar porque tiene una deuda con Dios. Nosotros tenemos deuda con las demás personas que están perdidas, porque nosotros estábamos perdidos igual que ellos. Ahora Pablo se identifica como, en el libro de los Hechos, como aquel que tenía una pasión por predicar el Evangelio, que llegó un tiempo que ya no tuvo lugar donde ir a predicar. Y dijo: entonces es tiempo de ir a Roma, y después de Roma paso a España. Solo pudo llegar a Roma y ya no pudo ir a España porque en Roma murió. Entonces Pablo le escribe esta carta y les está diciendo en esta carta que él tiene el deseo en su corazón de ir a predicar el Evangelio, aunque estos hermanos ya habían creído en el Evangelio.
Y ahí es donde yo les digo que el Evangelio no solo es para los pecadores que no conocen a Cristo, sino también para nosotros también. Entonces voy a tocar 3 puntos. El primer punto es que, dice Pablo, le doy gracias a Dios por la fe de ellos. Miren lo primero que dice Pablo, que él le da gracias a Dios. Pablo no dice, le doy gracias a ustedes, hermanos, por haber creído o por haber respondido al Evangelio, porque Pablo sabe que la obra por la cual estos hermanos han creído es la obra de Dios en el corazón de las personas. Igual que nosotros, hermanos, si Dios no hubiera obrado en nuestro corazón a través de la predicación o a través que escuchamos el Evangelio, nosotros no hubiéramos dejado la manera vieja que teníamos de vivir. Entonces, es a través del Evangelio que Dios derrama esa gracia sobre el pecador. Por eso Él nos dice, doy gracias a ustedes, hermanos, porque recibieron la palabra, o gracias porque creyeron, porque tuvieron fe, o gracias a ustedes porque en todo lugar, todo el mundo, dice ahí, pero están cerrando todo el continente de ese tiempo ahí, porque ustedes han creído, sino que doy gracias, dice, le doy gracias a Dios por la fe, entonces da gracias a Dios por la fe de ellos. Entonces, ¿por qué Dios le da las gracias a Dios y no a ellos? Porque la obra es de Dios. La obra que Dios hace en su corazón, tanto como ya vimos que el Evangelio es de Dios, Dios fue el que hizo un plan donde dice el Señor, ¿eres salvo por gracia o no hay salvación? Ese es el plan de Dios, ese es el Evangelio. Tomas la justicia de Cristo, porque por tu justicia no puedes alcanzar la gloria de Dios. Entonces Dios hizo un plan, puso sus términos, Él es por obra y no es por, perdón, es por gracia y no es por obra. Si tú lo quieres por obra, pues no hay salvación. Solo la salvación se recibe. Entonces, ni tampoco, no sabemos quién fue, no se sabe quién fue el primero que levantó la iglesia, el primero que fue y predicó a esta comunidad en Roma. No se sabe quién fue, pero tampoco Pablo dice, doy gracias al hermano que fue a predicar allá el Evangelio, al predicador. Porque tanto como la salvación viene por gracia, el ministerio también viene por gracia. Escuchen eso. Tanto la salvación viene por gracia, el ministerio viene por gracia. Por eso Pablo dice, cuando él está alegando que él es apóstol llamado por la voluntad de Dios, él dice, yo he hecho más que los demás apóstoles, pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces todos los dones, todo lo que nosotros hacemos, hermano, viene y deriva de la gracia de Dios. No hay nada bueno que nosotros podamos entregarle al Señor. Entonces por eso es que Él no da gracias al que predicó el Evangelio, sino da gracias a Dios, porque toda la gloria se la lleva Dios. No hay gloria en este Evangelio. Por eso es que la gente aborrece el Evangelio, porque en el Evangelio no hay gloria para el hombre. Por eso dice, salvo para que nadie se gloríe. Es por gracia para que nadie se gloríe. Así que no hay gloria para el hombre en el Evangelio. No existe la gloria. No cabe la gloria en el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Señor se lleva toda la gloria. Toda la gloria. Entonces, si nosotros predicamos, nos ha dado la capacidad para predicar, es por la gracia de Dios. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos capacita para predicar el Evangelio de Dios.
Más adelante dice Pablo, en 1 Corintios 4, dice, 2 Corintios 4, dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes nosotros para predicar. Yo estoy aquí predicando no porque soy inteligente, no porque yo me esfuerzo a estudiar, sino es por la gracia que Dios ha derramado en mí. Yo no tengo nada que darles, hermano. Lo único que yo puedo darles es lo que está en la palabra. Sacar lo de la palabra y traerlo y dárselo a ustedes. Yo no tengo nada que lo pueda edificar, que sea mío propio. No hay nada, no hay gloria para el hombre. Entonces toda la gracia es derivada de la obra consumidora del Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, ¿por qué? Porque la salvación es por los méritos del Señor Jesucristo y no por los méritos de nosotros. Porque más adelante dice, da gracias, ahí mismo dice, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Mediante el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que no hay gracia si no está el mediador, el Señor Jesucristo. No hay gracia, lo que hay es ira. Hay ira, aunque Dios tiene misericordia, una misericordia para toda la gente. Dice que hace salir el sol para buenos y para malos, y cae la lluvia para buenos y malos, y crece la hierba para buenos y malos, pero eso es misericordia, y todo eso se va a pagar en un tiempo, pero la gracia solo la recibimos por medio del Señor Jesucristo. La ley, dice el apóstol Juan, la ley vino por medio de Jesucristo, de Moisés, pero la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. No hay gracia para salvación ni para nada que nosotros podemos hacer si no es por medio del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si no fuera de la gracia de Dios, un hombre estuviera capacitado para predicar el Evangelio, porque ¿recuerdan cuando estaba en la ley y que los hijos de Aarón vinieron y dice que encendieron fuego extraño? ¿Qué pasó? Los consumió la ira del Señor. Entonces nosotros estamos aquí de pie, es por la gracia del Señor Jesucristo. Porque yo no soy perfecto, yo tengo mis debilidades, estoy todavía en un cuerpo de carne, un cuerpo que todavía desea lo malo, aunque luchamos para no hacerlo, pero no hay perfección en nosotros, debilidad. Hay debilidad en nosotros, pero ¿qué dice la palabra? Dice que Dios, ¿dónde se glorifica? En la debilidad. En la debilidad. Nosotros muchas veces pedimos al revés, Señor, fortaléceme, pero Dios no dice que en la fortaleza se glorifica, sino en la debilidad. Porque cuando nosotros estamos débiles, nosotros ponemos toda nuestra dependencia en Dios, pero cuando estamos fuertes, nos alejamos de Dios. Entonces ese es el primer punto. El primer punto, Pablo da gracia a Dios por la fe de ellos, porque no hay mérito para agradecer a una persona que creyó. Gracias porque creíste. No, es una obra de Dios, es un don de Dios. Pero dice, por gracia, dice Efesios 2:8, por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Segundo punto es, porque me es testigo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en espíritu, en el evangelio de su Hijo. Ahorita vamos a ver esto. Esto está bien tremendo aquí, hermanos, porque dice, porque testigo me es Dios en quien sirvo en mi espíritu. Esta palabra espíritu, en otras traducciones, dice con todo mi corazón. Hay dos formas de servirle a Dios, hermano.
en el espíritu y en la carne. Dos formas. Se sirve, Pablo dice, mi Dios es testigo a quien sirvo en mi espíritu. Y podemos ver a Pablo en todas sus cartas, cómo ha servido a Dios con sinceridad, ha servido a Dios aún en medio de los problemas, en la cárcel, en lo más duro que Pablo pudo pasar. Pablo le sirvió a Dios. Nunca anduvo renegando de lo que le pasaba a él, contento, porque mientras él sufría, él sabía que en ese sufrimiento lo que le iba a llevar era predicar el Evangelio. La versión actual dice que sirve de todo corazón en el Evangelio de su Hijo. Entonces hay dos formas de servir. Dice, escuchen eso, porque esto es lo más importante esta noche de lo que usted se va a llevar en su corazón. ¿Se le sirve al Señor en espíritu, de todo corazón, o se le sirve en la carne? El servicio en la carne, vamos a hacer primero, el servicio en la carne, el hombre es el centro. El hombre es el centro del servicio de la carne, él es todo lo que gira a su entorno es él. Él se pone como ejemplo de su fe, él se pone como ejemplo de su perseverancia, él se pone como ejemplo de su obra que él hace, de su oración. Es el hombre que le está sirviendo a Dios en carne, la carne. El centro es para que lo miren y para que sean honrados, para que sean honrados como otros siervos son honrados. Y yo quiero que me acompañen a Filipenses 1:15 al 17. Filipenses 1:15 al 17. Y vamos a ver que hay personas que le sirven a Dios en la carne. Mire lo que dice este. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. ¿Eso no es obra de la carne? Así es. Esa es obra de la carne, envidia. ¿Por qué envidia? ¿Qué es la envidia, hermano? Envidia es tú mirar a alguien que es prosperado en algo que él hace y entonces tú lo quieres hacer también, no por amor, no por pasión, sino por envidia. ¿Por qué? Porque aquel tiene un beneficio y otro beneficio. ¿Cuál es el beneficio de los que predican el Evangelio en espíritu? Es que son honrados, hermanos. La gente los ama. Sin andar pidiendo respeto, sin andar pidiendo honor, el predicador o el que le sirve a Dios en espíritu, él no está esperando nada a cambio porque él está sirviendo de corazón a Dios. Y él no espera nada. Pero como nosotros hemos dicho en las reuniones aquí, que cuando se sirve con amor, van a haber frutos. Van a haber frutos. Si nosotros servimos, nosotros predicamos a las personas con amor, derivado del amor de Dios, entonces va a haber mucha gente que te va a amar. Mucha gente que te va a amar. Entonces, estos hombres que predican a Dios, predican a Jesús por envidia, porque miran a otros que son tenidos en honor, entonces ellos quieren sentirse honorables. Y eso es servir en la carne. Por eso en Mateo 7:22 dice que aquel día habrán muchas personas diciendo: Señor, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos otros. Y Jesús les dice: apartados de mí, hacedores de pecado, nunca los conocí. Pero ¿dónde estaban esas personas, hermano? En la iglesia. No estaban en la calle, estaban en la iglesia. Entonces está el grupo
el grupo que predica o el grupo que sirve a Dios en la carne, este grupo, todo gira, su predicación gira al entorno de todo lo que hace, todo su esfuerzo. ¿Y sabe el problema que es eso? Que la gente, el pueblo, se guisea de eso, hermano. Y cuando escuchan una predicación verdadera, la gente se aburre, pero a la gente le gusta que los hombres vayan a contar las cosas que ellos hacen. Hermanos, el día que nosotros empecemos a quitar la predicación del evangelio por yo venir a contar cosas, échenme. Quítenme. Ese día yo ya no sirvo para nada. ¿Qué puede transformar el corazón de una persona diciéndole yo que yo hago esto y hago aquello y esto y esto? No sirve de nada, es basura. El Señor nos ha llamado a nosotros para predicar el evangelio. No importando las circunstancias en lo que nosotros debemos predicar el evangelio. El día que nos paremos aquí a hablar de nuestra familia, hablar de lo que hacemos en el trabajo, hablar de cómo yo oro, o de cómo predico, de cómo Dios me revela, ya no servimos para nada. Ya no somos aptos para predicar el evangelio. Lastimosamente, en muchas iglesias, la predicación gira en torno del predicador. Y no es cristocéntrico. Entonces, el que sirve en espíritu, la predicación gira al entorno de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la predicación. Porque solo Jesucristo puede salvar. Amén. Amén. Solo Jesucristo nos puede salvar. Solo Jesucristo puede restaurar nuestro corazón. Sí, Señor. Las iglesias se han vuelto un lugar donde le hablan psicología a la gente. Donde nomás juegan con los sentimientos de la gente. Pero en verdad, nosotros necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos santifica. Dice en Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es a través de la palabra, la misma palabra, el mismo evangelio que nos salva, es el mismo evangelio que nos santifica. Nosotros no necesitamos que lo estén garroteando. ¿Por qué? Porque es la palabra que hace efecto en el corazón. Cuando el hombre no predica la palabra de Dios, ya perdió toda autoridad. Cuando un hombre ya no predica la palabra de Dios, ya no hay autoridad. Yo no tengo autoridad por sí mismo. No hay autoridad. Entonces, el que sirve en el Espíritu no se predica a él mismo. Y eso lo deja bien claro Pablo en 2 Corintios 4:5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros, vuestros siervos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Ahí está. El que predica el Espíritu, el que predica, no en el Espíritu, sino en el Espíritu, queriendo decir en verdad. El que predica con todo su corazón, lo hace, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo les decía al principio, no tengo nada que ofrecerles a ustedes, hermano. No tengo nada que ofrecerles. Mis palabras no tienen poder. La única que tiene poder para transformar es la palabra de Jesucristo. Jesucristo crucificado es el que tiene poder. Entonces Jesucristo, nosotros podemos servir, no solo predicar, sino servir para que la gente nos mire. Eso es servir en la carne. Yo voy a tocar el piano porque la gente sepa que yo sé tocar piano.
Yo voy a cantar porque la gente mire que yo tengo buena voz. Entonces, todas esas cosas, esos pensamientos que vienen a uno, dice, voy a hacer esto para que la gente mire. Eso es servir a Dios por la carne. Está sirviendo. ¿Y usted cree que si usted le está sirviendo a Dios en la carne, Dios le agrada? No. Dios quiere que le amemos. Por eso el mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Todo. Que no haya espacio para amar a otros ídolos. Por eso manda que le amemos con todo nuestro corazón, para que no haya espacio en nuestro corazón para otros ídolos. Con toda nuestra mente, para que no haya espacio en nuestra mente para andar pensando en otros ídolos. Y no estoy hablando de ídolos de yeso, hermano. Estoy hablando de aquellas cosas que nosotros ponemos primordial por Dios. Dice, con todas nuestras fuerzas para que estemos debilitados y no podamos amar otras cosas que nos hacen daño. Todo el amor y toda nuestra consagración tiene que ser para nuestro Dios. Entonces Pablo, ahí vamos en el tercer, ahí termino. Entonces se sirve en la carne o se sirve en el espíritu. ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué estamos nosotros? Entonces sigue diciendo más adelante, dice Pablo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre, ¿en qué? En mis oraciones. En mis oraciones. Entonces, la oración, aquí le puse el tópico, la oración como un hábito continuo y diligente y según la voluntad de Dios. Porque toda nuestra oración tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros oramos y pedimos cosas, pero hay algo que determina lo que Dios nos va a dar a nosotros según su voluntad. Si nosotros tuviéramos algo según la voluntad de Dios, Dios la dará. Entonces, nosotros, la responsabilidad del hombre es orar y hacer planes. Esa es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es siempre planificar. Dios nos dio una mente y Dios nos dio una inteligencia para poder hacer planes nosotros. Y orar, nosotros como cristianos, y orar por todos esos planes que nosotros hacemos, pero esperando que sea la voluntad de Dios. Cuando estas cosas no se dan, nosotros no tenemos que amargarnos, porque supuestamente nosotros tenemos que estar conscientes que estamos orando si es tu voluntad. Porque toda oración que nosotros estamos pidiendo, Señor, si es tu voluntad. No como en el tiempo de hoy, que la gente declara y dice, lo recibo, lo declara y después lo recibe. No, eso no sirve para nada. Eso no agrada a Dios. Pero cuando nosotros pedimos al Señor, tenemos que saber que Dios tiene la última palabra. Amén. Y cuando nosotros tenemos planes y no se realiza, no nos amarguemos, porque Dios está estorbando para que ese plan no se lleve a cabo, porque no es la voluntad de Dios. Pablo hacía planes para ir a Roma. Hacía planes para ir a Roma. Ahí lo dice en la carta más adelante. Hacía planes para ir a Roma. Pero ¿qué pasaba? Dice que era impedido esos planes. Ahora, ¿fue a Roma Pablo? Sí, fue a Roma. Pero no como él quería, sino como Dios quiso. Entonces, la oración, Pablo mire hermano, que nosotros tenemos mucha costumbre de orar. Nosotros oramos ¿por qué oro yo? Por mis hijas, por mi esposa, por mis hermanos, por la iglesia, por mi familia, por lo que está al entorno mío, ¿verdad? Y creo que casi es la clásica oración de todos nosotros, ¿verdad?
Oramos por aquello que está al entorno de nosotros, nuestros amigos, familiares, ¿ok? Pero cuando oramos por una iglesia que está en China que no conocemos, y Pablo hacía eso, Pablo no conocía esta iglesia, Pablo sabía que había una iglesia allá, sabía que había una iglesia allá, y oraba por esa iglesia, personas que él ni conocía. Pablo no solo oraba por las necesidades de sus amigos, familiares, sino por aquellos hermanos que no conocía. Así que nosotros, ellos son nuestros hermanos, y muchos hermanos, en otros países están pasando tribulaciones, nosotros tenemos que orar por aquellos que van a predicar a las etnias también, tenemos que orar por ellos. Entonces, que nuestra oración, nosotros decimos muchas veces, es que ya me cansé, ya no hay de qué orar, hay muchas cosas por qué orar, hermano. Entonces Pablo, dice, la oración como un hábito continuo, escuche, y diligente. Diligente, ¿por qué? Porque hay que saber por qué orar, y hay que tener en cuenta que hay una voluntad de Dios y que hay una voluntad de nosotros. ¿Ok? Y muchas veces, hermanos, nosotros no le damos al blanco, muchas veces nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios trabaja diferente, porque Dios obra. Entonces la voluntad de Dios y los planes del hombre, la voluntad de Dios y los planes de Dios del hombre, Pablo oraba para que Dios le diera la oportunidad de ir a Roma. Él oraba todas las veces, Señor, dame la oportunidad de ir a Roma, y muchas veces. Pero ¿qué hubiera pasado si la primera oración, escuchen esto, qué hubiera pasado si la primera oración que Pablo oró al Señor, el Señor le había abierto el camino para ir a Roma? ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos la carta de los romanos que estamos leyendo. Porque no la hubiera escrito. Porque hacía mucho tiempo que él había estado orando para que el Señor lo llevara a Roma, pero el Señor no lo llevó. Cuando vio que no se le abrió una puerta para ir a Roma, entonces, ¿qué pasó? Escribió una carta. Y esa es la carta más maravillosa que tenemos en el Nuevo Testamento. La carta más maravillosa, porque aquí encontramos toda la doctrina y todo para la vida cristiana. Entonces la voluntad del hombre y la voluntad de Dios muchas veces es difícil que se encuentre, es muy difícil porque muchas veces nosotros lo queremos ya, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas ya, así rapidita queremos las cosas nosotros, pero Dios tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, entonces nada. Imagínense que estuvieron esperando 4,000 años a Jesucristo. 4,000 años a Jesucristo. Y el Señor no se impacientó, estuvo todo el tiempo esperando, hasta que llegó la fecha indicada que iba a mandar a Cristo. Entonces nosotros somos impacientes, queremos las cosas rápido. Entonces, tengamos esto, que así como Pablo, Dios no le contestó esta oración, aunque se la contestó después, fue por un propósito. Muchos propósitos. El Señor se le apareció y le dijo, Pablo, vas a ir a Roma. En el capítulo, en Hechos 23:11 dice, porque deseo veros el 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. ¿Contestó la oración de Pablo el Señor Jesús? ¿La contestó? Sí, la contestó. Pero no como Pablo quería. Porque Dios trabaja a su tiempo y a su manera.
Entonces, nosotros estamos que conscientes, orar, pero conscientes de que es la voluntad de Dios la que define cuál es el tiempo y cuándo llegará y las circunstancias en las que llegará aquello que nosotros hemos pedido. Sigue diciendo, porque deseo verlos, dice, para comunicarles algún don espiritual a fin de que seas confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces Pablo dice, tiene un deseo para ir a Roma. ¿Para qué tiene el deseo de ir a Roma? Primero, para predicarles el evangelio, que lo vimos, para predicar el evangelio, pero segundo, dice, para poder comunicarlos algún don. Muchos comentaristas dicen que no es que Pablo iba a ir a poner la mano y iba a pasar dones, sino que está hablando que Pablo iba a dar dones en el sentido que iba a predicar el evangelio más profundo que una carta, más profundo, porque esta es solo una carta, no es algo donde Pablo se estuvo 3 años, ¿no?, predicando. Es una carta que le escribió, creo que la escribió, no sé, 3 horas, 4 horas. ¿Cuánto se lleva para leer la carta a uno? Como 40 minutos para leer esta carta, ni menos. Creo que menos de 40 minutos para leer la carta. Entonces Pablo es una carta, pero cuando estaba presente Pablo en una iglesia, imagínense qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces Pablo quiere enseñar la doctrina profunda y así poder darle un don espiritual al fin de que sean confortados, confortados o confirmados. ¿Por qué eso? Porque la doctrina es la que confirma a las personas. La persona dice que las personas que no tienen doctrina son como las olas del mar. ¿Okay? Son llevadas de aquí y son llevadas por allá. Entonces, la doctrina confirma. Entonces, él dice que, y esto es ser mutuamente confortados. Así que Pablo no solo iba él a dar, sino que él iba a recibir también. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, hermanos, como nosotros como predicadores o como líderes, pensamos que solo nosotros somos los que podemos bendecir con la fe de nosotros a otras personas. Pero no, Pablo dice que él va a Roma para ser confortados, dice, ser confirmados, y esto es para mutuamente ser confortados. Así que la fe de otro hermano te conforta a ti también. La fe de otro hermano, la sabiduría que puede tener otro hermano, una palabra que te da tu hermano cuando tú estás pasando en necesidad, va a confortarte tu corazón. Así que no pienses porque alguien es mayor que ti, tal vez, y tiene un privilegio mayor que ti, tu fe no puede confortarlo a él. Sí, hermano. Todos necesitamos los unos de los otros. Todos tenemos la fe, dice, en común. Todos tenemos la fe en común. Y no mires tú a la persona más grande y decir, ¿qué le puedo dar a esa persona si esa persona sabe mucho? No, hermano. Acércate y confórtalo con tu fe, con una palabra de ánimo, con una palabra. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante. Estamos orando por usted. Oren por nosotros, oren por los predicadores. Necesitamos sus oraciones, hermano. Nosotros somos iguales que ustedes, tenemos el mismo cascarón. Tenemos debilidades también. Necesitamos ser confortados con ustedes, que ustedes oren por nosotros, que nos lleven en sus oraciones a nosotros. Entonces, ahí está Pablo. Segunda razón por lo que quiere ir es porque él quiere dar dones espirituales y también poder ser confortado también mutuamente con los demás hermanos. Pero ahí, y quiero ir terminando con dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado. Okay. ¿Quién fue el que le estorbó el viaje a Pablo?
Yo creo que fue Dios, porque no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, ¿no? Porque aún cuando iba a Roma, ¿qué pasó cuando iba a Roma? Tuvo el fraude, naufragó, y después, ¿qué pasó? Fueron a una isla y ahí predicó el evangelio. Cuando le mordió una serpiente y las personas lo estaban viendo fijamente y dijeron que había un Dios junto con ellos, y Pablo les dijo que no era Dios el que predicó el evangelio, dejó el evangelio. Así que todos los planes que Dios hace, los hace por un propósito. Retiene las cosas porque hay un propósito. Dice, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, dice. A griegos y a no griegos, quiere decir, a griegos y a judíos, a sabios o a no sabios, soy deudor. Y aquí hemos quedado un poquito de tiempo, y voy terminando, deudor. Yo le decía, no somos deudores de Dios. No le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo pagó Jesús. No le debemos nada a Dios. Nuestra cuenta está, nosotros estamos en paz con Dios, no le debemos nada. Pero somos deudores. Pablo dice que él es deudor, pero ¿qué? Deudor a los hombres. Y como yo he dicho, nosotros muchas veces clasificamos a las personas que vamos a enseñar, a predicarles, ¿verdad? Muchas veces clasificamos a las personas. Pablo aquí dice que no hay clasificación. Sea judío, hay que predicar el evangelio porque los judíos, si no creen el evangelio, ¿dónde se van? ¿Al cielo? No, se van al infierno. Si no creen en Jesucristo, se van al infierno. Hay una doctrina mala que dice que todos los judíos se van al cielo, eso es mentira. No hay diferencia entre griegos y judíos, ya no hay ya. Entonces, Pablo, ¿por qué todos los judíos necesitan el evangelio? Porque no son salvos, porque se van a perder. Los bárbaros, pero los griegos que son sabios, los griegos, ahí está hablando de sabios, griegos sabios. Estos hombres, aunque eran muy estudiados, también necesitan el evangelio. Los abogados, los licenciados, los doctores, todos necesitan el evangelio porque todos son pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan el evangelio. Los judíos y los griegos, los sabios y los no sabios. Vamos, los inteligentes y no inteligentes también necesitan el no inteligente, el que no estudió, se va a ir al infierno si no le predicamos el evangelio. Y el sabio que tiene sabiduría también se va a ir al infierno. Porque la única forma de ser salvo es a través del evangelio, a través de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, por eso Pablo dice, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a sabios y a ignorantes, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Anunciamos el evangelio a todas personas, al borracho, al moral, al que usted mira que es moral, que usted lo observa y usted no mira pecado en él, predíquele, es pecador también, nomás que es moral. Y más adelante vamos a hablar de los morales. Al borracho, al que no toma, al que no se droga, a todos prediquemos el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que al judío primeramente y después al griego. Así que prediquemos la palabra de Dios. Quiero que se ponga en pie. Aquí vimos 3 puntos y los voy a repetir. Primero es dar gracias a Dios por la fe que nosotros tenemos. Primer punto, dar gracias a Dios, porque si Dios no nos hubiera alcanzado, nosotros estuviéramos perdidos. Estamos aquí por su gracia. Segundo punto es que nosotros tenemos que servir en el Espíritu. Segundo punto, hay 2 servicios, se sirve en la carne y se sirve en el Espíritu. Nosotros
somos los que servimos. Diga, nosotros somos los que servimos en el Espíritu. Tercero, tenemos que orar. Tenemos que orar como un hábito continuo y diligente según la voluntad de Dios. Tener en mente que mi responsabilidad es hacer planes y orar, pero el que tiene la última palabra es Dios. ¿Okay? Es Dios. Y el cuarto punto, el tercer punto, el cuarto punto es: prediquemos el Evangelio a todos. No miremos a quién, aún hasta los cristianos. Si usted no sabe que es cristiano, predique. Y después le va a decir el hermano, yo creo en Jesús. Pero predique. A todos. Dice, ir por todo el mundo y predicar ¿a qué? ¿A quién? A toda criatura. A todo que tenga orejas y ojos y nariz, predíquele. Predíquele, porque eso pueden oír. El que tenga oídos, hermanos, predíquele que él va a escuchar el Evangelio. Oramos. Padre, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque esa fe, Señor, que nos has dado para creer, Señor, fue que una obra en nuestro corazón, Padre. Señor, hemos creído porque tu gracia se derramó sobre nosotros, Señor. Si tú no hubieras obrado en nuestro corazón, Señor, oh, separados estuviéramos de ti, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, Señor. Pero tu gracia, Señor, fue derramada sobre nosotros, Señor. Y hemos, Señor, alcanzado, Señor, salvación, que es por medio de Cristo Jesús, Señor. Padre, queremos, Señor, ser servidores, Señor, en el Espíritu, Señor. Señor, no solo para los hombres, sino para ti, Señor. Que tú te agrades, Señor, de todo lo que hagamos, porque lo hacemos de todo corazón. Con el hacer, el querer como el hacer, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, que ese hábito, Señor, de oración, Señor, podamos apartar ese momento para orar, Señor, para hablar contigo, para ponerte, Señor, frente a ti nuestros planes, Señor. Y con tu voluntad, Señor, tú lo harás. Y con paciencia esperaremos, Señor, tu tiempo, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, llegará, Señor. Lo esperamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener pasión por predicar el Evangelio, Señor. Que podamos ir, Señor, a aquellos necesitados y decirle que hay un Salvador que lo puede restaurar, que lo puede sacar del vicio, que puede sacarlo, Señor, de la inmundicia, Padre. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Porque tú estás con nosotros. Lo has prometido, Señor. Y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.